En tiempos de crisis, solo lo utópico es realista. Es una frase de Hermann Hesse. El pensamiento cae en un pozo. Cae hasta el fondo como si fuera una hoja seca, y la hondura del pozo no es de ningún modo sinónimo de profundidad. El pensamiento cae a fuerza de existir, o mejor dicho, cae la tentativa de su existir. Con el pensamiento caen también las biografías, cuelgan de su propia nube de humo, negras como las nubes de las fábricas. El pensamiento cae a pesar de todo, y su caída tenía todas las particularidades de un pronóstico. Es, por así decirlo, una predicción cumplida. Predecirla no fue en principio consumarla. El filósofo Hans Blumenberg dedicó nutridas páginas a la primera parábola del descalabro teórico. El filósofo Tales de Mileto iba una noche estudiando las estrellas con tanto interés que no pudo darse cuenta de que ante sus pies se abría un profundo pozo y cayó en él estrepitosamente. Tales de Mileto, resuelto a ver las cosas del cielo, perdió de vista lo que estaba enfrente de su nariz. He aquí que, como dice Hans Blumenberg, la teoría se demuestra o se presenta como un destino. Esta escena, sin duda ridícula, de la caída de Tales de Mileto en un pozo, fue atestiguada, presenciada por una linda muchachita tracia, mundana como la que más, que fue la única espectadora del risible espectáculo, pero que representa a todos los espectadores crueles. Y esta muchachita tracia no pudo más que soltar una sonora risotada, una gran carcajada. Risa taladrante, que duda cabe, que es una confirmación de toda teoría. Diríamos incluso es el éxito de la teoría. La risa de una virgen es una herida exquisita, escribió Lanza del Basto en alguna parte, pero esta herida, exquisita o vulgar, ¿qué importa?, permanece aún abierta en el costado del consagrado a la teoría, como si la caída del pensamiento fuera su historia natural. La risa de la muchacha tracia puede interpretarse como el primer desencuentro entre el mundo de la teoría y el mundo de la vida cotidiana. Eso es lo que propuso en su lectura Hans Blumenberg. La risa suscitada por el tropiezo filosófico puede interpretarse como el divorcio más significativo entre la vocación, que es esa impostergable llamada del espíritu hacia sus propios asuntos, y la utilidad inmediata del mundo. El regocijo de la muchacha tracia fusila a su manera. Esa risotada afinada en clave de deshumanización tañe acordes de insolidaridad. Su idioma burlesco es el idioma de la metralla. Cuando esa carcajada dejó de ser inocente, se convirtió en máquina de guerra, se agazapó en los pliegues de la civilización. Sonó la risa de la muchachita tracia cuando Sócrates inclinó el veneno, la cicuta, rodeado por sus amigos, que le oyeron decir: «Oh Critón, debemos un gallo a Asclepio, paga la deuda y no olvides». Volvió a sonar la risa de la muchacha tracia en los albores del franquismo, cuando los falangistas asesinaron, fusilando a Federico García Lorca en Granada en 1936.
Llegó la risa de la muchacha Tracia como eco fatídico cuando asesinaron en las playas de Ostia a Pier Paolo Pasolini en 1975. Llegó de nuevo cuando quitaron de en medio la incómoda palabra poética y la quitaron de manera brutal, la palabra de Susana Chávez en 2011 en la Ciudad de México. Resonó una vez más cuando el 26 de septiembre pasado se hizo desaparecer en circunstancias aún no esclarecidas de manera satisfactoria a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Una cierta sabiduría desencantada para el consagrado a los asuntos teóricos estribaría en incorporar a su sistema de pensamiento todas las risas de las muchachas tracias. De este modo, los viejos maestros más jóvenes se convertirían en los jóvenes maestros más viejos. La sociología y la antropología no tienen más remedio que incorporar a sus materias de estudio las risas de las muchachas tracias. También la psicología, pero los artistas, que pueden ser notables teóricos desde luego, no son exclusivamente teóricos. La esfera de su ser contingente tiene dos polos, uno teórico y otro práctico. Sabe y actúa a un tiempo, y mejor sería decir que solo conoce cuando actúa. Sus gestos y elecciones estéticas son políticas en grado sumo, por cuanto su fuerza de existir lo impregna todo de un afán civilizatorio y humanizador, que busca operativizar conceptos que se transforman en otras cosas tan pronto salen del libro. Se busca escribir biografías acerca de todos los temas. El jardín de los conceptos se halla fuera del libro. Y mientras van cosechándose las risas de todas las muchachas tracias, se va discrepando también de sus pronósticos de descalabro. De ahí que la creación pueda considerarse como una desobediencia, un antipronóstico que aporta inteligencia y frescura. Cuando los antiguos poetas trágicos del teatro griego querían disentir del inexorable destino dictado por el relato mitológico, recurrían a los mayores artificios de poeta, artificios por cuanto forzadura de las circunstancias suponía. De repente, un dios propicio o una personificación benevolente descendía del cielo o ascendía de las profundidades de la tierra para interferir en los acontecimientos humanos a costa de la credibilidad lógica del drama, cuyo desenlace conducía ineludiblemente al descalabro. A esta práctica se la llamó más adelante Deus ex machina. El dios interviene desde la máquina escénica. A mí me gustan las tragedias en que las cosas se resuelven de la manera más artificiosa posible por medio de las intervenciones poéticas. Significa que el poeta aún puede discrepar de los cálculos del trágico destino. No resulta del todo sorprendente que Aristóteles haya condenado la utilización de estas argucias de poeta en su trabajo dedicado a la tragedia, que es la poética. Pero creo yo que si durante el sueño todos, sin excepción, nos ejercitamos en el Deus ex machina, forzando la realidad del mundo hacia nuestros propios asuntos simbólicos, es para que al despertar hayamos configurado en nuestro interior nuevas parcelas de entender nuestra realidad. El arte no cambia la realidad, cambia la manera de entenderla. Ningún ismo apareció en las artes sin que se mostrara como esas cimitarras que los trashumantes utilizan en el desierto para continuar identificando el camino después de unas horas de descanso. El cubismo, el dadaísmo, el surrealismo fueron caminos de la sensibilidad, cimitarras brújula en el desierto vastísimo y uniforme. Pero también todo ismo supuso una militancia y una condición hiperbólica. La más estridente expresión
creó el estridentismo, mientras la más vaga de las impresiones creó el impresionismo. Los situacionistas militan con la situación y los surrealistas militan con la anarquía, el ensueño y la libertad. El humanismo, que por supuesto no es una vanguardia artística, pero que debería aprender a hacerlo, milita con lo humano y debería por tanto ser su condición hiperbólica. El humanismo se explicaría por lo más humano. Claro está que todo lo humano, y quizás precisamente lo más humano, sea todo lo inhumano: la crueldad, la ferocidad, la ignominia, la iniquidad, la humillación, la depravación. En suma, todas las variantes posibles de las risas de las muchachas tracias. Pero lo más humano del humanismo habría que entenderlo como todo lo que, desprendido de la inteligencia, la fraternidad, la afinidad, dotan al individuo de una ley interior, donde todo gesto lo es de cultura y conocimiento, que no excluye de ninguna manera a la intuición creadora. Militancia con lo humano, y cuanto más atroz se torne la humanidad, más radical la condición humanista, más y más desobedientes de la realidad cada vez más escindidos del guión del descalabro, cada vez más insubordinados de los pronósticos, militantes humanistas como Adán y Eva, insumisos del relato de Dios. Pues no somos jóvenes viejos maestros y no leímos en Macbeth que la vida es un cuento relatado por un idiota lleno de ruido y de furia. Sublevados del relato del terror y de la sangre, escribamos biografías. No será el miedo al pronóstico lo que nos impida desobedecerlo.